Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Vivimos en una sociedad erotizada, bombardeada por el sexo y el erotismo desde todos los lados. Es una cosa ciertamente antinatural. Hoy un niño de 10 años ya ha visto imágenes y tiene informaciones sobre el sexo que alguien hace 100 años solo recibiría después de los 20 años. Véncete a ti mismo o te vencerá tu adversario. ¿De verdad que es así? Aquí empieza nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y que es presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez y agradezco tu fiel compañía en este viaje fascinante por la Biblia. Vamos a seguir en la serie sobre el libro de Levítico y hoy vamos a abordar el asunto de la sexualidad. ¿Nueva moralidad o vieja inmoralidad? Este es el asunto de este estudio sobre los capítulos 18 y 20 del tercer libro de la Biblia. ¿Crees que es difícil resistir y permanecer firme ante ciertas situaciones? ¿No es así? Pues escucha el episodio de hoy, que será muy interesante. Uno de los asuntos que más llama la atención en los medios y que más son discutidos en el mundo de hoy, desde la década de 1960, es la sexualidad humana. Por aquellas fechas se produjo una especie de revolución en muchos países occidentales que intentaron dirigir la sociedad hacia una nueva forma de abordar la sexualidad. Toda la tradición histórica de Occidente y también de otras culturas que siempre se esforzaron por establecer una relación equilibrada entre la sexualidad y el orden de la sociedad, prácticamente saltó por los aires y no se tomó muy en cuenta. Y entonces fue instaurada una especie de nueva moralidad en la sociedad que hoy tiene su peso y su resultado, sus consecuencias finales, que digamos acarrean muchos problemas difíciles de ser arreglados, a pesar de todo el enfoque positivo que parece prevalecer. Y en realidad, cuando pensamos en la sexualidad es uno de los asuntos realmente importantes porque es fundamental para la experiencia humana. Es incluso contemplada como un asunto significativo en la propia Biblia. Y también porque el desorden, la confusión, la falta del enfoque correcto en la sexualidad seguramente llevará a la sociedad o a la familia y a todos los organismos sociales básicos y fundamentales a entrar en crisis y tener problemas difíciles de ser solucionados. Por esa razón, con bastante sabiduría, las Escrituras desde el tiempo del Antiguo Testamento establecen límites para la práctica de la sexualidad humana. Y eso es algo perfectamente común, incluso en muchas culturas que desconocen la Biblia. Eso es extremadamente relevante. Por esta razón, a partir del capítulo 18 de Levítico, pasando por todo el capítulo y después también el capítulo 20, se retoman los castigos para los que desobedecen esas leyes. Encontraremos aquí una exposición sobre este tema tan relevante. A partir del versículo 3, la orden divina es clara. No imitaréis vosotros las costumbres de Egipto, donde antes habitabais, ni tampoco las de Canaán, a donde os llevo. No os conduciréis según sus estatutos, sino que pondréis en práctica mis preceptos y observaréis atentamente mis leyes. Yo soy el Señor vuestro Dios. Observad mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Leemos estos versículos de acuerdo a lo que nos dice el texto de la Nueva Versión Internacional. Y entonces viene una lista de orientaciones que establece límites para la práctica de la sexualidad. Esta lista tiene varios mandamientos que literalmente en hebreo dicen lo siguiente: no descubras la desnudez. Una frase, una expresión que no significa literalmente descubrir la desnudez como tal, sino que tiene la idea correctamente traducida en la Nueva Versión Internacional como no tener relaciones sexuales con determinadas personas. ¿Y qué estaba prohibido entonces? En primer lugar, estaba prohibido involucrarse con una persona que fuese pariente muy cercano. Nadie podría involucrarse sexualmente ni con su madre, ni con la mujer del padre, ni con su hermana, ni con la hija de su hijo, ni con la hija de la mujer de su padre, o con la hermana de su padre, es decir, con su tía, y tampoco con la hermana de su madre, con su nuera,
con la mujer de su hermano, con una mujer y su hija, resultando en una relación de 3 personas a la vez. Tampoco con la hermana de su esposa, resultando en rivalidad, cometiendo un error y un pecado. Así que las orientaciones establecían límites. Mira, no puedes permitir que tu impulso biológico se quede sin ningún tipo de control. Por lo tanto, toda persona que sea pariente cercano está prohibida en cuanto a una relación sexual con esa persona. Debe quedar bastante claro que ese tipo de orientación sabia, si se transgrede, seguramente pone en riesgo a la sociedad en cuanto a seguir viviendo de manera saludable. Después encontraremos otros mandamientos todavía en esta misma dirección, pero con un enfoque un poco diferente. El texto nos dice que está prohibido acostarse con la mujer del prójimo. Es decir, el adulterio es condenado. Eso se considera una contaminación. Después del versículo 22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Esto muestra que la sexualidad fue creada por Dios para ser practicada entre un hombre y una mujer. Y esta práctica estaba prohibida por la ley por los mismos motivos que las demás prácticas estaban prohibidas. Es sorprendente, pero muchas personas piensan que la Biblia es un libro antiguo que no tiene mucho que decir hoy. Pero la Biblia dice, no tendrás trato sexual con ningún animal. Está prohibido. La zoofilia, aunque muchos no lo sepan, tristemente es una práctica que incluso ha causado muchas enfermedades venéreas por todo el mundo. Y el texto entonces termina diciendo lo siguiente. Aún la tierra misma se contaminó con esas prácticas. Por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. La sexualidad en la perspectiva bíblica es algo, digamos, sagrado. Es algo separado para un momento especial, y se debe tratar con mucha atención y respeto. Cuando no hay límites, cuando la persona pierde la referencia, la sexualidad se convierte en motivo de burla, de desprecio, se devalúa y provoca el aumento de la maldad en la tierra. Por eso la Biblia nos dice que ese nivel de decadencia trajo problemas serios. Dice el texto de la Nueva Versión Internacional acerca de las abominaciones. Pues las practicaran los que vivían en esta tierra antes que vosotros, y la tierra se contaminó. Si vosotros contamináis la tierra, ella os vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que vosotros. Ante el peligro tan grande que eso representaba para el beneficio de la sociedad, veremos al final que la Biblia dice claramente que en la ley las personas que practicaran esas abominaciones deberían ser eliminadas de en medio de su pueblo. Y observando el capítulo 20, donde ese tema se retoma junto a otras orientaciones, el texto es muy claro al decir que en cuanto a todo el que caminara en esa dirección, Dios dice, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo. Junto a esas prácticas perversas también está prohibido maldecir al padre o a la madre. Dice el versículo 9, estaba también prohibido entregar a los hijos para ser sacrificados al famoso dios Moloc, ante el cual los niños eran echados al fuego. Y todo tipo de práctica relacionada con la sexualidad indebida también era bastante rechazada. Y el texto realmente es muy claro al decir que esas personas en la mayor parte de los casos eran ejecutadas por haber perdido la dirección en cuanto a la sexualidad, a la sociedad, a la familia y a Dios. El castigo era muy severo. Ya no es así como la cosa se ve en el Nuevo Testamento, pero la ley, enfocada en el peligro que eso representaba, castigaba de la manera más cruel y dura posible. Y el texto terminará así. Cumplid todos mis estatutos y preceptos, ponedlos por obra, para que no os vomite la tierra a donde os llevo a vivir. No viváis según las costumbres de las naciones que por amor a vosotros voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas, y yo las aborrecí. Pero a vosotros os digo, poseeréis la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo mismo os la daré a vosotros como herencia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he distinguido entre las demás naciones. Por eso, mis queridos oyentes, cuando escuchamos tantas sugerencias de que necesitamos tener una nueva moralidad, que seamos personas más avanzadas y con ideas supuestamente más abiertas y diferentes, descubriremos que ese argumento no es verdad. En realidad, aquello que se nos presenta muchas veces como un avance
no es más que la vieja inmoralidad ya conocida. Es un claro retroceso que perjudicará a la familia, a la sociedad e incluso a la felicidad de la propia persona. La persona no tendrá su sexualidad verdaderamente bendecida, ni mucho menos satisfecha, y no tendrá verdadera felicidad. Por lo tanto, Dios nos dice muy atentamente, mira, es mejor seguir la vieja moralidad, con los estándares divinos, porque todo en la vida necesita límites, necesita una orientación. No es sencillamente ir siguiendo la intención más inmediata del impulso biológico que conseguiremos la plena realización de nosotros mismos. No te olvides, no sigas la vieja inmoralidad, ahora llamada nueva moralidad, sino que presta atención a los sabios principios de la palabra de Dios, que seguramente beneficiará tu vida y la de todos a tu alrededor. Compruébalo tú mismo. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Hoy estamos estudiando los capítulos 18 y 20 de Levítico y para seguir aprendiendo llegan las preguntas. Amigo, amiga que nos escuchas, puedes plantearnos las tuyas, tus preguntas que seguro que serán muy interesantes. Para hacerlo, escribe al WhatsApp o manda un audio al 601 20 32 65. Este es nuestro número de WhatsApp o Telegram, con el prefijo, por supuesto, 34 más 34 desde fuera de España. Además, también puedes hacerlo en el correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Por qué había tanta rigidez y tanto castigo para las prácticas sexuales mencionadas en estos capítulos? Mira, Esperanza, necesitamos observar que uno de los fundamentos de cualquier civilización está relacionado con la manera en la que esa civilización, ese pueblo, mira la sexualidad. Estamos un poco acostumbrados hoy en día a pensar en el beneficio exclusivo del individuo. De repente quiero hacer algo y lo que ocurrirá a los demás no parece interesarme tanto. Pero las sociedades antiguas, incluyendo la sociedad de Israel en la Biblia, tenían bastante conciencia de que eso era una realidad imposible. Y con esa orientación viniendo de Dios, su enfoque está en el beneficio de la propia sociedad. Cuando una persona pierde la referencia en cuanto a la práctica sexual, empieza a practicar pecados relacionados con la sexualidad, como vemos aquí, poniendo en riesgo a la propia sociedad. Es muy interesante observar que la gran mayoría de las personas que cometen crímenes terribles y aterradores, que asustan a todos, tienen trastornos muy definidos vinculados a la sexualidad. Así que si no se establecen límites claros, la sociedad misma desaparece, se desintegra. Es una cosa interesante observar, por ejemplo, que la gran mayoría de las sociedades antiguas que pasaron por un periodo de apogeo, después de un tiempo asumieron una postura de simplemente pasarlo bien, y al final desaparecieron, perdieron la motivación de la vida, perdieron todo tipo de idealismo y se entregaron a los placeres inmediatos, tal como ocurre en parte del mundo occidental hoy. Así que sus castigos son severos y duros a nivel del individuo, pero sin ellos la sociedad no se establece. Así que Dios es muy sabio al dejar esas orientaciones, que incluso tienen también validez en cuanto a la prohibición en el Nuevo Testamento. Sí,
La verdad es que resulta muy interesante. Ahora, cuando encontramos una situación así, el cristiano hoy tiene la unción del Espíritu Santo que lo controla y exhorta, y en el momento de la tentación se enciende una luz roja. Pero ¿cómo contenerse sin la actuación del Espíritu Santo aquí en este pueblo, en el Antiguo Testamento? Mira, Esperanza, esa pregunta es muy útil. Creo que tenemos bastantes cosas que decir aquí y que nos ayudarán. En primer lugar, es importante destacar que el contexto de la sociedad antigua es bastante favorable en muchos aspectos. Por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad erotizada, bombardeada por el sexo y el erotismo desde todos los lados. Es una cosa antinatural. Hasta hay niños pequeños viendo cosas que no corresponden a la madurez que tienen. Hoy un niño de 10 años ya tiene acceso a todo tipo de imágenes e informaciones que alguien hace 100 años solo recibiría después de los 20. Cosas para quien ya está casado. Eso es, después de estar casado, y dentro de los límites de una sexualidad saludable. Pero, entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, los vicios vinculados a la sexualidad surgen en la fase de la pubertad. En la sociedad antigua la persona está preservada, digamos, que en cierta inocencia. Y así seguramente es mucho mejor, más positivo. Así que creo que hoy el nivel de tentación en esa área es más intenso que antiguamente. En segundo lugar, no es verdad que solamente la acción del Espíritu Santo inhiba la práctica equivocada. Sabemos que en cualquier sociedad, en la medida en que la ley es más rígida y seria, esa sociedad está más inhibida. Por ejemplo, hay sociedades en ciertos lugares del mundo donde el tráfico de drogas está totalmente prohibido y hay personas que a veces reciben penas de cadena perpetua e incluso la pena de muerte. En consecuencia, vemos que el tráfico allí es bastante menor. Así que cuando la ley es muy seria, la persona se lo piensa 2 veces. Había ventajas de tener esas limitaciones. Ahora bien, claro que la acción del Espíritu de Dios no tiene el mismo tipo de impacto que en el Nuevo Testamento. Pero ahí tenemos un aspecto interesante. Atención, el Espíritu de Dios actuando en la vida del cristiano no impide que cometa un pecado en esa área. Y eso lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Y es que el Espíritu de Dios en nuestra vida no elimina la realidad del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Por supuesto que existe la orientación, que existe, como has dicho, esa luz roja. Y la prueba de que alguien tiene el Espíritu de Dios es exactamente que se sienta mal, y se siente como una especie de policía para sí misma, en cuanto a ciertas cosas. Pero eso no cambia la realidad de que la fuerza de la carne no disminuirá. Hay gente que piensa lo siguiente: si Dios está conmigo, ya no sentiré el deseo de hacer cosas malas de ninguna manera. Dios me quita ese deseo. Pero para que eso pase, tienes que dejar de ser un ser humano. Así que eso no es verdad. Aunque el Espíritu de Dios te esté orientando y actuando en ti, seguiremos en la lucha. La lucha sigue, la lucha continúa. Además, debemos entender que el contexto social de aquel tiempo tenía ciertos elementos que favorecían. Así que seguramente muchas personas allí eran obligadas, digamos, a contenerse, y otros lo hacían con sentido común. Has mencionado el contexto y en los ambientes, tanto en Egipto como en la región cananea y de otros pueblos que rodeaban al pueblo de Dios mientras caminaba por el desierto, y al entrar en la nueva tierra había esas costumbres, esas prácticas. ¿Existe hoy alguna religión que también tiene el sexo como práctica de culto o algo parecido? Por increíble que parezca, Esperanza, no hay nuevo nada bajo el sol. Esa es una cosa muy seria e interesante. Mira, si no partimos desde Dios, partimos desde el ser humano. Y cuando establecemos al ser humano como estándar, como referencia, surge una especie de individualismo, de narcisismo ciertamente peligroso y problemático, y nos quedamos obligados a limitarnos totalmente a nuestra biología, dando lugar a cosas ciertamente aterradoras. Por ejemplo, en el mundo biológico, la crueldad es una cosa natural. Dentro de poco habrá gente defendiendo precisamente eso. Hay gente hoy que defiende la poligamia, el incesto, varias prácticas basadas en lo que ocurre en el mundo natural. Así que podemos decir que el panorama da auténtico miedo. Las religiones vinculadas a la naturaleza, que no tienen lo que llamamos una inspiración trascendental,
que no van más allá de la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con la revelación bíblica. Por regla general tendrán a la sexualidad como un referente ritual y religioso. Tenemos, por ejemplo, las religiones politeístas, que creen en diversas divinidades. Son religiones que caminan en esa dirección. Cabe mencionar que hay dos religiones, como son el satanismo y la brujería, que oficialmente incluyen la sexualidad como práctica ritual, a semejanza de lo que ocurría con los cananeos y otros pueblos en la antigüedad. Así que es lamentable, porque eso ciertamente es un desvío de aquello que Dios planeó para el ser humano. Una última pregunta. En los versículos 3, 5 y 6 del capítulo 20 dice en otra versión: pondré mi rostro contra tal persona. ¿Qué significan esos versículos? Es interesante. La sexualidad tiene que ver con la experiencia sexual profunda. Y la persona busca una experiencia diferente con la intención de tener una experiencia más profunda y satisfactoria. En el fondo, nuestra experiencia más profunda en la vida es con Dios mismo. Y es interesante que la relación con Dios tiene que ver con la expresión de su rostro con relación a nosotros. La identidad de Dios está vinculada con su rostro, así como con su nombre. Por lo tanto, la cuestión es la siguiente. Si vuelves la espalda a Dios en busca de una experiencia más intensa, perderás la experiencia más intensa de la vida, que es el rostro de Dios girado hacia ti. Es importante, por tanto, tener la experiencia profunda e intensa con Dios y una sexualidad regulada por sus principios. Fernando, muchas gracias por las respuestas. Y tú, amigo que nos escuchas, quédate con nosotros un poquito más, porque ahora viene la aplicación de nuestra Ruta 66, preparada especialmente para ti. Después de haber estudiado los capítulos 18 y 20 del Levítico, abordando la sexualidad humana, hablamos hoy en día de una nueva moralidad o una vieja inmoralidad. La gran lección para nosotros es la siguiente: sin límites no hay por dónde ir. Nada en la vida se puede hacer sin límites. Si vas a conducir tu vehículo, necesitas límites de velocidad y de comportamiento. Si vas a cocinar, si vas a hacer lo que sea, hacen falta límites. Lo mismo ocurre en el área de la sexualidad. Es un engaño eso de que el que hace todo lo que le da la gana será más feliz. El que hace todo lo que quiere, tarde o temprano, recibirá aquello que no quiere. Por eso es bueno escuchar la orientación bíblica para el beneficio de tu propia vida y también para el beneficio de aquellos que amas y también de la sociedad donde vivimos. Recuerda que la gran verdad es: sin límites, no hay por dónde ir. Y aquí termina otro episodio de nuestra Ruta 66, pero aunque nos vamos, volveremos para seguir estudiando la Biblia. Si deseas escuchar otra vez este espacio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes nos encuentras como RTM Ruta 66. Antes de marcharnos, nos encantaría decirte que queremos regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a mandar completamente gratis. Puedes solicitarla al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos encanta saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde, desde qué medio nos escuchas. Es importante para nosotros, por eso, por favor, escríbenos o envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de indicar. Nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida.
Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.